Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Saludamos con gusto a nuestros hermanos que nos están viendo a través del internet, la página oficial www.montemaria.org, y también a nuestros hermanos pues a través de esta red social de Facebook, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Desde esta también perfil de Monte María Radio y Televisión. Un saludo cariñoso también para nuestros hermanos en la radio, la 1470M. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos ahí nuestros respectivos también medios por los cuales ustedes pueden mandarnos sus intenciones, hacérnoslas llegar aquí a esta cabina. Tenemos por ahí a nuestros hermanos pues a través de la radio que nos pueden enviar algún mensaje de WhatsApp precisamente a través del siguiente número 664-371-2369. 664-371-2369. O si bien llegan a ingresar a las redes sociales, tenemos ahorita en Facebook este perfil de Monte María Radio y Televisión. En esta transmisión totalmente en vivo, por supuesto, ahí pueden ingresar su comentario, su saludo, ya sea un costado si es computadora, y si es algún dispositivo móvil, es decir, algún celular, pues en la parte de abajo de esta misma transmisión pueden ustedes ingresar su saludo, su comentario, y con gusto lo pondremos en nuestras intenciones. También ahí en la página oficial está la sección de intenciones. Solo entran ahí en la barra de inicio, en la parte de arriba, y por supuesto, una vez ingresando a esta sección, llenan su formulario, su nombre, el lugar de origen, los datos que pidan y por supuesto su intención. Así, de esta manera pues llegaría su intención aquí a la cabina de Monte María. Saludamos pues a nuestros hermanos tanto del interior como exterior de la República Mexicana, hasta donde llegue esta señal, por supuesto. Y bueno, pues nada, que nosotros con gusto tratando de llevar esta buena nueva a través de los medios de comunicación. Nosotros nos ubicamos en la cabina de Monte María, en la colonia 3 de octubre de esta bellísima ciudad de Tijuana, Baja California. Muy bien, pues así damos por comenzado nuestro programa. Yo les invito a irnos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos. Les recuerdo, Dios es amor y les ama. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Martín de Tours. Nació en Panonia, Hungría, el 316. Sus padres eran paganos. Estudia en Pavía, donde conoce el cristianismo. Su padre, que era tribuno romano, para desviarle del cristianismo, le obliga a ingresar en el ejército. Martín concilia sus deberes militares con sus aspiraciones cristianas. Vida ejemplar de monje y soldado. Pronto recibe el bautismo, deja la milicia para seguir a Cristo. Vuelve a su patria, convierte a su madre. De nuevo en Poitiers, funda Juillier, auténtico monasterio misional. Allí pasa 11 años feliz en su ambiente. Tours se había quedado sin obispo y el 371 los cristianos de Tours se apoderan de él y le imponen el obispado a la fuerza. Se establece cerca del monasterio de Maumitiers y desde ahí parte para sus agotadoras correrías apostólicas. Durante 35 años por toda la Galia. Nadie le retiene. Acusa a emperadores, reprime a los herejes,
Defiende a los débiles y a los condenados a muerte, realiza innumerables milagros y entre ellos se le atribuye la resurrección de varios muertos. Tan intensos viajes apostólicos, tanta obra de caridad hasta vaciarse totalmente, agotaron sus fuerzas físicas, se veía morir. Martín fue un asceta, un apóstol, un hombre de oración, muy influyente en toda la espiritualidad medieval. Sus mismos milagros, como los de Cristo, fueron milagros de caridad. Entregó su alma a Dios el 8 de noviembre del año 397. Otros santos de hoy: Valentín, Feliciano, Meneas, Victorino, Bartolomé. Bien, bueno, pues ahí escuchamos ya en este primer segmento el santo oral, pues que corresponde ya a este día, ya pues jueves, fíjense, tan rápido avanza esta semana. Hoy día jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Y pues, como les decía, avanzando en el mes, hoy 11 de noviembre, ya también pues casi terminando este día, dándole gracias a Dios, ¿no? Por todo lo recibido, lo que pudimos haber hecho y también por lo que no. Escuchamos bien el santoral, San Martín de Tours, muy interesante, parte de su gran historia. Fíjense que ahora, pues tratando de elaborar una presentación, así se le conoce en lo que es la informática, en lo que es la computación, una presentación para poder dar un tema, pues ¿qué va resultando? Que me voy encontrando con este personaje muy interesante y tan curioso el asunto que pues de alguna otra manera voy dándome cuenta que se celebraba en esta semana, es decir, bueno, el día de hoy, pues sí, me di cuenta, lo llegué a notar el día domingo, si no mal recuerdo, cuando estaba haciendo esta investigación. Y es que, bueno, pues, ¿qué creen? Pues él está involucrado en uno de los aspectos muy importante, por supuesto, de la institución, la formación de lo que va a ser una fiesta muy importante, una fiesta litúrgica muy, muy importante, que se va a llamar Adviento, ¿sí? Y es que precisamente ese es el tema que voy a impartir a algunos colaboradores que tenemos aquí en esta congregación, esta comunidad de misioneros y misioneras de Jesús y de María. Este tema que se tiene que ver, se tiene que conocer, palpar, conocer de cerca, porque es un tiempo de preparación. Así que si ustedes ahorita lo investigan, eso es lo primero que les va a arrojar. El Adviento es un tiempo de preparación para la Navidad, ¿sí? Y recordemos esto, nuestra Santa Madre Iglesia lo ha sabido formar, lo ha sabido instituir, lo ha sabido ya poner como acción oficial, ¿no? Como una estructura, y lo ha sabido manejar muy bien. ¿A qué me refiero? A que este famoso tiempo litúrgico está referido precisamente a una preparación. O sea, todo nuestro caminar cristiano se trata de una preparación, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que es Semana Santa, se le conoce antes de la Semana Santa una Cuaresma, ¿sí? Y ese tiempo es de preparación para vivir la Semana Santa, la Semana Mayor, ¿sí? Y luego tenemos por ahí el Pentecostés. Se vive una cincuentena, es decir, 50 días antes del Pentecostés. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Para prepararnos. O sea, todo es una preparación. Y si nos vamos a esta fecha de lo que es la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad, hay un tiempo previo que también se le conoce como preparación, y ese es el Adviento. Pues este hombre, ¿sí? San Martín de Tours, el que acabamos de escuchar ahorita en el santoral, fue uno de precisamente los papas, fue él como papa, que empezó, ¿verdad?, a modificar, porque, claro, ahora como lo conocemos, el tiempo de Adviento no existía, ¿sí? Estamos hablando por ahí en esas fechas, a ver, por aquí lo tenemos, del 380,
370 más o menos, 380 al 390, donde existe esta modificación, ¿sí? Recordemos que así es nuestra Santa Madre Iglesia a través de la historia. Se van modificando algunas cosas sin cambiar la esencia. ¿Cuál es la esencia? Pues Cristo, ¿verdad? Sin Cristo, por ejemplo, no hay teología, sin Cristo no hay religión, sin Cristo no hay fe, sin Cristo no hay santidad, ¿verdad? O sea, nuestra razón de ser como cristianos es cristocéntrica. O sea, es decir, a través de Cristo es que existe nuestra religión, existe nuestra iglesia, ¿sí? Y existe todo aquello al cual nos sometemos al estudio, a la reflexión, para poder impulsarnos a la santidad, a la vida eterna. Entonces, ¿qué va pasando? Pues que se va formalizando, ¿verdad? Es decir, sabemos que estuvo nuestra Madre Santísima en esa espera de la venida de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos y conocemos muy bien por la palabra de Dios la existencia de este Hijo de Dios cuando nace, cuando va creciendo y obviamente todo este acontecimiento de su vida, pasión, muerte y resurrección. Pero más adelante, ¿verdad? Más adelante, ya que van formándose los primeros cristianos, pues de alguna otra manera se van ya formando, se van formalizando, van instituyendo ciertas cosas, ¿sí? Como imagínense conocer a ese hombre que por primera vez utilizó el nombre de católicos. O sea, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Ojalá que ustedes descubrieran el gran valor que tiene nuestra Santa Madre Iglesia. No solo de lo que vivimos hoy, sino a través de la historia. Yo sé que a muchos cuando conocen, o más bien cuando escuchan nombrar la palabra historia, aburre, porque es número, se hace mucho, no es ni mi vida, y que quién sabe qué, pero en nuestra Santa Madre Iglesia realmente si pusiéramos atención a la historia, realmente comprenderemos muchas cosas, ¿sí? Comprenderíamos muchas cosas. Y que por supuesto, de alguna otra manera nos impulsarían también a continuar esos pasos. Porque la mayoría de los personajes en la historia de nuestra Santa Madre Iglesia, pues son santos, ¿sí? Entonces, pues por eso les mencionaba que fácilmente nos conduciría a la vida eterna. Pues son consejos, ¿no? De unos a otros, que nos darían a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Que él tiene que ver con poder meter por primera vez este tiempo que hoy lo conocemos como Adviento. En aquel entonces no había ese tiempo, ¿sí? Y tenían otras costumbres. No les adelanto más porque quiero dejárselos a ustedes para que puedan indagar, investigar. Y aparte que, pues este otro segmento se trata de poder compartir con ustedes parte del Evangelio. Vamos a ver pues entonces qué es lo que nos dice el Señor a través de esta lectura que corresponde a este día 11 de noviembre. Nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no podrán. Entonces les dirán está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo tenemos que conocerla muy bien y tenemos que comprender como objetivo de esta venida cuál es, ¿verdad?,
cada uno de esos pasos que Él va a dar, cada una de esas acciones, cada una de esas palabras, ¿sí? Y vamos refiriéndonos con esta palabrita, tenemos que conocer. Ante un desconocimiento se encuentra pues una gran ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia o qué es la falta de conocimiento? Pues no saber, ¿sí? El no saber, el no obtener sabiduría, de aquí viene esta palabra, ¿verdad? El saber proviene de la sabiduría. O sea, quien no sabe es porque no tiene sabiduría. Entonces, estamos hablando de una falta de sabiduría en el pueblo de Dios por tiempos repetitivos. Como hace unos momentos yo les mencionaba, de ciertos personajes a lo largo de nuestra historia como cristianos. Es decir, a lo largo de la historia de la iglesia han surgido ciertos personajes, han surgido ciertas generaciones de pueblo que pareciera, vuelvo a repetir, un tanto cuanto igual que nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque tanto había parte del pueblo que conocía perfectamente este hecho trascendental que sucedió en aquel entonces, que fue la venida de un Mesías, de un profeta, y que causó mayor impactación, como también hay pueblo que no comprende, no entiende, y no porque no tenga la capacidad, sino porque no quiere. ¿Sí? Esa es la situación, ese es el detalle, ese es el meollo del asunto, por ahí dirían, ese es el fuerte problema que existe en el hombre, no querer, ¿sí? Así de sencillo. Muchos como que nos complicamos la existencia, ¿verdad? Nos complicamos la vida cristiana y decimos, no, es que la palabra de Dios no la entiendo, es que está muy elevada, es que no comprendo, y si no, nos vamos con la cuestión racional. Si empezamos a leer el Antiguo Testamento, pero ¿por qué enseña esto la Biblia? ¿Por qué enseña la relación entre familia? Me refiero a la relación sexual, pero ¿por qué esta inmoralidad se presenta en el Antiguo Testamento? Es que no entiendo, en fin. Aquí, vuelvo a repetir, recaímos en un mismo punto de error, que es precisamente el no querer, no la falta de conocimiento. O sea, si a mí tú me dices que vas a leerle la Biblia a un perrito, pues claro que será incoherente, ahí sí te creo, ¿verdad? Él sí no la va a comprender, porque él está simple y sencillamente llamado a ser criatura sensitiva. Es decir, está únicamente basada su naturaleza en las cuestiones de los sentidos, ¿sí? De los sentidos, de las sensaciones. Sin embargo, el hombre, a diferencia de ese tipo de ser, el hombre tiene esa gracia y, por supuesto, esa gran y hermosa naturaleza que se llama intelecto, que se llama raciocinio. Pero va acompañado, por supuesto, de la cuestión también sensitiva, intuitiva, por parte del corazón. El corazón cree, el corazón se deja llevar, el corazón abraza profundamente la voluntad, ¿sí? De hecho, es el significado y mayor que puede haber dentro de la Biblia en cuestión de este concepto, el corazón. El corazón en la Biblia no significa el corazón que nosotros creemos como lo que muchas de las veces pues interpretamos, lo bonito, ¿verdad? Lo agradable, lo que se nos hace bello, ¿no? Cuando la Biblia se expresa a través de ese concepto, cuando menciona el corazón, no está refiriéndose necesariamente a lo sensitivo, ¿verdad? Al sentir bonito, al sentimentalismo, no. Se está refiriendo a la voluntad, ¿sí? Es decir, a aquello aquel medio por el cual se toman decisiones. Entonces, imagínense estas bellísimas herramientas que Dios nos ha concedido y ha creado en nosotros, como el intelecto y el corazón, que son totalmente una mancuerna, es decir, son totalmente un equipo, son inseparables. Por ahí hay un documento de Ratzinger, el cardenal Ratzinger, mejor conocido como el Papa Benedicto XVI, ahora en nuestros tiempos emérito, ¿sí? Emérito, es decir, que no está en su función, no está como Papa oficial, pues es emérito, está simplemente como ya jubilado, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede?
él va a hablar en un documento titulado Fides et Ratio, es decir, fe y razón. Y ese documento nos habla precisamente de el gran equipo, la gran mancuerna, esa relación inseparable, ¿sí? Ese apoyo mutuo que tiene fe y razón para poder comprender los designios de Dios, para poder comprender el gran misterio de Dios. Tratar de comprender, porque no podemos abarcar el misterio de Dios, pero sí introducirnos al misterio de Dios o ser partícipe de ello. Entonces, gracias a esta naturaleza que Dios me ha concedido, puedo yo introducirme, ¿sí? Y dejarme llevar por esta palabra de Dios. Si tú abres la Biblia, yo te aseguro que aunque tú digas no entiendo nada, claro que hay algo que puedes captar, que puedes aprender, que puedes abrazar, ¿sí? Vamos al concepto de aprender. ¿Qué es aprender? Es agarrar, ¿verdad? Es tenerlo, hacerlo tuyo. Ese es el concepto de aprender. Entonces, aprender no significa memorizar, ¿verdad? No, sino aprender, a hacerlo tuyo. Entonces, algo va a pasar en ese momento que te introduzcas a la lectura de cualquier libro dentro de este conjunto de libros que se llama, Biblia. Ahora, estoy tan solo explicando uno de los aspectos que conlleva nuestra naturaleza humana. Vamos ahora con otra parte por el cual está conformado todo nuestro ser criatura. Y es la parte del alma, ¿sí? Por ahí también, lo van a hablar muchos, ¿no? Pero de ahorita a quien recuerdo, pues es precisamente el Papa Emérito Benedicto XVI, San Juan Pablo II, quienes hablan precisamente de la estructura de nuestro ser, que es alma, cuerpo y espíritu. Y, por supuesto, creo yo, si no mal recuerdo, va a ser mayor referencia San Juan Pablo II con un tema, de hecho, más que un tema, también, si no mal recuerdo, es por ahí unos libros que él saca que hablan sobre la famosa teología del cuerpo. Pero bueno, no hablo más de ellos, simplemente aterrizando a lo que el Evangelio nos enseña. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Del poder saber interpretar la Biblia, el poder de alguna otra manera aprovechar las grandes manifestaciones que Dios hace en nuestras vidas, saber interpretar su presencia. O sea, esto suena un poquito ya, suena, pero no lo es, suena un poquito aparentemente muy cuestión de misticismo, ¿verdad? Porque esa es otra sección que nuestra Santa Madre Iglesia tiene. Esa es otra rama, el misticismo. Pero no estoy hablando del misticismo, ¿sí? No estoy hablando de aquellas personas que escuchan a la Virgen, escuchan a Dios. Mis respetos, quienes lo hacen, pero no estoy hablando necesariamente de ello. Estoy hablando simplemente quien se deja conducir por la voz de Dios. Pero para dejarse conducir por la voz de Dios, hay que conocer, hay que saber, hay que de alguna otra manera tener esa buena interpretación de esa palabra, ¿sí? O sea, ¿cómo yo identifico la voz de Dios? Sí. Y cuando hablo de voz, ¿verdad? Por aquí me pasó algo muy curioso, muy interesante. No voy a tratar de especificar para no, de alguna otra manera, pues no hablar de tal persona. Un jovencito X, ¿sí? No muy lejos de estas fechas, se me acercó y me dijo que pues en base a algo que había visto, una película de un santo, de alguna otra manera, al finalizar la película, terminó llorando. Pero no fue un llanto de sentimiento, ¿sí? No fue un sentimentalismo, ¡ay, qué bonita película! No fue así. Dice él, no sabía por qué, es que no entiendo. Y yo no tenía ganas de llorar, pero no me aguantaba y no podía. Y no era, vuelvo a repetir, como cuando ves una película y te emociona una escena emotiva. No era así. Sí, él me lo explicó tal cual. Me dijo, es que no era porque estuvo muy bonito o al final muy hermoso. No es sentimentalismo. Dice, simplemente no me aguantaba y yo quería aguantarme y no podía. Dice, lo bueno es que estaba solo, porque pues imagínense, dice, qué vergüenza, dice, ahí frente a mi familia llorando y no saber por qué. Entonces, precisamente a lo que voy, cuando me refiero a que Dios habla,
No me estoy refiriendo a una voz o a unas palabras. Parezco disco rayado, pero siempre comparto y termino por compartir por los medios que Dios se manifiesta. Pero así parezca disco rayado, no importa. ¿Cuáles son los medios por los cuales Dios se manifiesta? Número 1, la Eucaristía. La Eucaristía. Dios habla, se manifiesta. Bueno, antes de comenzar por los medios, primero, significado de dónde sacamos manifestación. Hay una fecha por ahí más adelante del 25 de diciembre, que es cuando celebramos la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Hay una fecha por ahí más adelante, justo en el comienzo del mes siguiente, ¿sí? Que va a ser un 6 de enero, ¿sí? Y que se llama la celebración, muchos la conocemos, los Reyes Magos. No son los Reyes Magos. Yo sé que tradicionalmente tenemos esto, y más que tradicional, también bíblicamente. Tenemos el aspecto de este lugar donde entran estos personajes y por supuesto genera en nosotros pues esta emoción espiritual que es poder comprender lo que cada uno de estos, pues no eran Reyes Magos, ¿no? Les digo, hay ciertos aspectos que a veces se vuelven más populares, sino más bien estos, se me fue su nombre, no sé si eran, no voy a atreverme a decirlo porque se me fue el nombre, pero bueno, estos 3 personajes, ¿no? Que precisamente podían interpretar, ¿no? Ciertos signos a través del cielo, entonces, o viendo las estrellas, los astros. Entonces, era algo interesante comprender el lugar que corresponde a cada uno de ellos y lo que le entrega, ¿no? Como un gran significado. Pero bueno, esa fecha, que es a lo que se le conoce, por supuesto, como el nombre oficial litúrgicamente hablando, y cómo obviamente se le va a llamar para poder hacer ya memoria dentro de la celebración de la misa. Se le va a conocer como la Epifanía, ¿sí? La Epifanía del Señor. O sea, si ahorita yo preguntara, ¿qué celebramos el 6 de enero? Todo el mundo, ¿verdad? El nombre popular en vez del nombre oficial. Vamos a decir, los Reyes Magos. No, el 6 de enero celebramos la Epifanía. ¿Y qué significa Epifanía? Manifestación de Dios. Manifestación de Dios. O bueno, más manifestación nada más, ¿no? Pero es la manifestación de Dios. Fíjense bien, comprender este gran misterio, tan, pues, a lo mejor ciertamente incoherente si lo llegamos nada más a someter a través del intelecto o el raciocinio. Nace a través de María, ¿sí? Una criatura. Sí, un bebé, un recién nacido, nace. Y ese pequeño niño, carne, hombre como nosotros, no solo está una sola naturaleza, no solo va a nacer una sola naturaleza, netamente humana, sino que viene incluido una segunda naturaleza. Aparte de ser 100% humano, es también 100% divino. Es decir, que a través del Hijo podemos ver al Padre. Es decir, que cuando nace el Hijo, nace también el Padre. Está el Padre en él, dentro de él, ¿sí? Está Dios ahí, presente, ¿ok? Entonces, obviamente, esto es el gran misterio que vamos a tener en nuestra fe, que lo conocemos ahora como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personajes, un solo Dios. En fin, a esto pues se le conoce como la manifestación de Dios. ¿Con qué otra palabra podríamos describir manifestación? Que se hace presente, que te está hablando en ese momento, que su voz pues se manifiesta, se hace presente, te está hablando, ¿sí? Su presencia es real, allí está. Entonces, ahí podemos describir este concepto, manifestación, lo cual ojalá no caigamos en el error, como muchos caen, ¿no? De considerarlo como una aparición. No, ese es un error. Es un error que han cometido muchos teólogos, que han cometido inclusive algunos intérpretes de la Biblia. Mucho cuidado. Dios o Jesucristo no se le puede de alguna u otra manera adjudicar el concepto aparecer. Aunque ciertamente algunas traducciones, ¿verdad?, de nuestras Biblias lo utilizan. No es aparecer, porque aparecer
de alguna otra manera, pues se puede utilizar más bien en la cuestión de la magia, ¿sí? O sea, Cristo o Dios no se aparece, porque aparecer es como sacar algo de la nada. O sea, Cristo o Dios no salen de la nada, tienen su origen, ¿sí? O sea, Cristo tiene su origen y su origen es Dios. No sale de la nada, ¿sí? De repente, ¡ay! Apareció. No apareció. Primero salió del seno de la Virgen. Primero salió de María. Y anteriormente, ¿sí? Todavía yéndonos a un origen anterior, pues se encuentra su Padre, que ya estaba con el Padre, de hecho. Entonces, así, de alguna otra manera, podemos comprender esta diferencia. No nos confundamos. Se debe de utilizar el concepto manifestación, más no aparición. No es una aparición, no salió de la nada, no es una magia, no es como el famoso mago que saca un conejo de su sombrero. No. Es una manifestación real, ¿sí? Ahora sí, vamos por los medios donde Dios se manifiesta. Eucaristía, por supuesto que sí. Y hemos puesto, y ustedes inclusive han visto a través de los medios, porque en alguna ocasión vino aquí, o ha venido más bien varias ocasiones, este famoso doctor Ricardo Castañón, ¿sí? Hablando de la presencia real de Cristo a través de algo que conocemos como milagros eucarísticos, real y verdaderamente presente. ¿Y qué más? Yo les puedo hablar de, a lo mejor, conceptos científicos, pero no hay necesidad, porque yo sé que ustedes, al momento de comulgar, al momento de prepararse para la comunión, han tenido un encuentro muy cercano. Yo lo sé que sí, ¿sí? Aunque a veces se nos pase, aunque a veces lo tomemos muy frío, no. Cuando comulgan, yo sé que hay por ahí un encuentro muy, muy personal. Y sobre todo más cuando tenemos problemas. No debería ser así, pero cuando tenemos problemas o que nos sucedió un evento muy fuerte, accidente, enfermedad, cercano a la muerte, lo que sea, mucho más. Hay un encuentro muy personal. Y de hecho eso es lo que se busca. Que todos los días tengamos un encuentro personal con el Cristo resucitado. Bueno, Eucaristía. Primer medio por el cual Dios se manifiesta, te habla, no por voz a lo mejor, puede ser por voz, pero no necesariamente, no por palabras, no necesariamente, puede ser por algún hecho, ¿sí? O por algo simplemente que logres identificar, ya a través de lo que Dios te ha concedido, a través de tus dones, a través del Espíritu Santo, por supuesto, que lo recibiste en los primeros sacramentos, obviamente vas a saber interpretar, pero hay que dejarse llevar. Eucaristía. Segundo, palabra de Dios. Siempre lo he recomendado. No se crean, a mí me ha pasado muchas veces. No la escucho por andar ahí en el servicio, que pon la cámara, que pon el micrófono, que el volumen no se escucha. Ya no, se me fue, ¿verdad? Ya se me fue. O que si vi la mosca pasar, o que si ya me distraje porque en vez de estar en misa estoy pensando en un proyecto que esté haciendo, ya me distraje. Ya no escuché la palabra de Dios. Es decir, ya no escuché su voz. Ya no escuché el mensaje que Él tenía para mí. Y ahí sí, para que vean, concretamente y específicamente se puede manifestar en palabras, ¿sí? Ahí sí, porque es la palabra de Dios. Aunque esta palabra, fíjense bien, aunque esta palabra lleva más de 2000 años, es una edición 2021 y se va renovando constantemente. Y con irse renovando, no me refiero a que se vaya modificando, ¿no? Es la misma, los mismos ejemplos y sigue resonando en nuestra conciencia. Es decir, qué tan actual es que cuando la escuchas, que alguien te la proclame o cuando tú la leas, qué tan actual es que va a encajar perfectamente en lo que estés pasando. ¿Qué tan actual es? La palabra de Dios entonces es un segundo medio por el cual Dios se manifiesta, Dios te habla, ¿sí? Tercero, el prójimo. El prójimo. ¿Cuántas de las veces no hemos valorado, ¿sí? O hemos hecho nosotros mismos un concepto de ciertos grupitos que hasta los catalogamos, que en estos tiempos los conocemos como enemigos? O que te hicieron algo o que tú les hiciste. O que simplemente, nada más porque lo viste. Hay también aspecto. Que nada más porque lo viste te cayó gordo. Porque lo viste actuar mal. Porque lo viste comportarse mal. En fin. ¿Sí? Y no los logramos apreciar. Tenemos que
de alguna u otra manera ya meternos en la cabeza, hacer conciencia en ello, que Dios está en cada uno de nuestros prójimos, ¿sí? Por ahí decía un sacerdote que me da clases, la materia de cristología, decía, mira, si te cuesta mucho ver a Dios en las personas, si quieres ponlo al revés, ve a Dios en ti y pregúntate, ¿qué haría Dios con esta persona? También está difícil, ¿verdad? Cualquiera de las dos, ya sea que veas a Dios en el prójimo o que lo veas en ti mismo para ver qué haría Dios con esa persona. Entonces, así es que aquí necesitamos comprender eso. Por supuesto que hay parte de Dios en cada uno de nosotros. Está Dios en nosotros. Entonces, en el prójimo se puede manifestar, puede hablar Dios. Te puede hablar, te puede pasar el mensaje directo o indirectamente. Entonces ya llevamos 3. Eucaristía, palabra de Dios y el prójimo. ¿Cuál más puede ser ese otro? Cuarto, va a ser las circunstancias. Sí, las circunstancias. Y no necesariamente las circunstancias fuertes, difíciles o dolorosas. Sí, pueden ser cualquier otra circunstancia, la felicidad, un convivio que tengas con tu familia, cualquier tipo de evento que tengas, no necesariamente fuerte. Principalmente podría ser, pero no necesariamente. Cualquier cosa, cualquier vivencia que tengas el día a día. Ahí se va a manifestar Dios, ¿sí? Con cualquier tipo de circunstancia, buena o mala, agradable o no, fuerte y dolorosa, como sea, ahí se va a manifestar Dios. Entonces, esa es otra, el cuarto. Y la última, la creación. Dios se va a manifestar, te va a hablar, te va a pasar su mensaje, te va a comunicar algo a través de toda su creación, ¿sí? La naturaleza, los animalitos, cualquier cosa que sea su creación, obviamente, ¿sí? Entonces ya tenemos 5 cosas por donde Dios se manifiesta. Pero ¿qué resulta? Que ninguna, ¿verdad? Decía Padre Jorge, hay algo muy coloquial, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Es decir, ni tú escuchas, ni dejas escuchar a los demás. Ni tú recibes el mensaje, ni pasas el mensaje. Entonces hay que saber aprovecharlo, ¿sí? Y hay que saber valorarlo. Y hay que ponernos a trabajar en el estado de nuestra alma. Es decir, en una conversión sincera si estamos en el estado de la desgracia, es decir, del pecado. Hay que luchar constantemente para ver ese estado. ¿Por qué? Porque no solo se necesitan de estos medios, de estos 5 medios, para poder interpretar la voz de Dios. También es necesario una última herramienta que se llama estado de gracia. Si no estamos en gracia, no se puede interpretar la voz de Dios. Y vuelvo a repetir, no se vayan por la finta. Cuando digo manifestación o voz de Dios, no me estoy refiriendo necesariamente a palabras o a una voz, sino a hechos, ¿sí? Pueden ser hechos, puede ser algo lo que sea, ¿sí? Si obviamente se encuentra dentro de estos 5 aspectos. Entonces, regla número 1 o regla de oro y única para poder interpretarlo a través de estos de estos 5 medios es estar en estado de gracia. Es poder estar en estado de gracia. Y si me dicen ahorita, ¿y cómo se hace eso? Pues claro, eso es básico, la confesión, ¿sí? Obviamente también, por favor, hagan una buena confesión. En fin, no me detengo por ahí porque luego me alargo en decir los pasos para la confesión. En fin, ya esto se vuelve una catequesis. Entonces, muy importante va a ser que a lo largo de tu vida sepas interpretar. Vuelvo a repetir, no porque no seas capaz. Ya mencioné 2 aspectos muy importantes que Dios te ha concedido a través de tu creación, ¿sí? Del origen de tu creación. Número 1, el aspecto natural y humano. Tienes intelecto, tienes raciocinio y por supuesto tienes esta cuestión sensitiva a través del corazón. El poder decidir, no el sentimentalismo de sentir bonito, no, sino la cuestión de la voluntad, de la libre voluntad. Yo puedo decidir, ¿sí? Y este otro aspecto que va a ser el aspecto divino, bueno, no divino, sino espiritual, ¿sí? Esta participación, ahora sí, de lo divino en el aspecto, en el área espiritual. Es decir, donde yo he recibido, aparte de lo que ya Dios me ha creado como este ser humano, en mi naturaleza de pensar, en mi naturaleza de saber, del poder elegir, también me ha concedido estos dones, que es el Espíritu Santo, la fe, la esperanza, la caridad.
todo esto que he mencionado lo hemos recibido en el bautismo. Y no se diga en los demás sacramentos, ¿no? Esos dones, esos carismas con los que me va a dotar, me va a llenar para poder, de alguna otra manera, involucrarme en la interpretación de su mensaje. A esto súmenle la participación de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos colaborar para saber utilizar estas herramientas? Vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, el estado de gracia. Caramba, estoy en pecado, pues me voy a confesar, ¿sí? Caramba, ya vi que pequé mucho en este pecado, vamos a trabajar, vamos a ponernos a trabajar. Ahí entra parte de nuestro esfuerzo, no que por nuestros méritos lo vayamos a lograr. Sabemos que Dios tiene una capacidad inmensa que está muy por encima de nosotros, pero si Él me hace partícipe de su poder a través de los sacramentos, caramba, pues ¿por qué no lo utilizo? ¿Sí? Entonces luchar en contra de ese pecado que ya se ha habituado en mí, o en esa debilidad por el cual entra el pecado, ¿sí? Y aquí, por favor, no echemos culpas de que el enemigo me atacó, el Satanás es muy poderoso y es que este pecado es muy fuerte, la carne es débil. No. Aquí el único que deja entrar el pecado es cada uno de nosotros. Ni Satanás tiene poder para decirte, ay, a ti, aquí, te voy a poner este pecado y nunca lo vas a dejar. No tiene poder para imponernos o mandarnos menos, ¿sí? El único que permite dejar entrar al pecado es uno mismo, nadie más, ¿sí? Ay, es que fue muy fuerte la tentación, el Satanás es muy poderoso, pues así sea muy grande, más alto que tú, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Dios nos ha concedido participando en ese gran poder divino a través de los sacramentos. No que tengamos el absoluto poder de Dios, por supuesto que no somos dioses, somos criaturas. No somos creadores, somos criaturas. Entonces somos partícipes de ese poder divino. Una pequeña parte, pero con eso tenemos para vencer tanto a las acechanzas del enemigo como a los diferentes pecados que nos rodean. O nuestras debilidades, simplemente como seres humanos, porque esa es también parte de nuestra naturaleza. No ser débil, pero sí hay debilidades. Bueno, ¿y todo esto para qué? Para poder comprender que Dios no nada más podemos dirigirnos a Él simbólicamente en la expresión de, ay, es que allá está Dios. Señor, te pido. Siempre hacemos eso. O miramos hacia arriba o clamamos hacia arriba. Eso es muy bonito, está muy bien. De hecho, bueno, no nada más bonito, ni nada más reflexivo, ni nada más imaginativo. No, es algo real. Porque Él, obviamente, bueno, nuestro Señor Jesucristo sube a los cielos. Claro que sí, va para con su Padre. Pero también dejó esa viva presencia real, ¿no? Y verdadera. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo ha cumplido. La Eucaristía, el prójimo, las circunstancias, todo lo que he mencionado, su palabra. Ahí está con nosotros. Y ya lo decía por ahí, si no mal recuerdo, es San Agustín. Tarde te amé, Señor, tarde te encontré. Pensando estabas tan lejos, pero no, estabas aquí muy dentro de mí, ¿no? O sea, buscándolo por quién sabe dónde, y no, estaba aquí. Entonces, ahí es donde tenemos que sumergirnos, involucrarnos, aventurarnos a encontrarlo. ¿Para qué? Con el motivo y el objetivo de conocerlo. Si yo conozco, identifico la voz, la presencia, puedo identificarlo en cualquier otro medio y puedo conocerlo inmediatamente. ¿Y qué va a pasar cuando lo conozca inmediatamente? Cuando lo sepa identificar. Ay, mira, creo que me quiere decir esto. Vamos a poner atención. Entonces, no lo sé si a ustedes les ha llegado a pasar. Por ejemplo, en la familia. Yo recuerdo, muy interesante, que una hermanita mía, que ya no está en la presencia de Dios, bueno, al menos eso creo. No es cierto, sí, claro que sí. Ya falleció esta hermanita mía, pero ella tenía síndrome de Down, pero ella, de alguna otra manera, pues tenía algunos otros sentidos muy desarrollados, como por ejemplo el del oído. Y ella sabía identificar luego el sonido de la camioneta de mi papá, ¿sí? Cuando él llegaba de trabajar y apenas unas escasas cuadras se escuchaba
mi hermana salía corriendo a recibirlo, ¿sí? Antes de que llegara. Cuando llegaba ya estaba ahí a las afueras de la casa. Entonces, algo muy interesante. O cuando te aprendes, ¿no?, enseguida el tono de voz de tu familia, de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos. Este es mi papá, esta es mi hermana. De la misma manera, es como deberíamos entrenarnos a saber identificar la voz de Dios. ¿Qué me estás diciendo? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Y creo que en esto también podré utilizar el ejemplo de el caso de una película que fue basada en hechos reales. La película se llama Hasta el último hombre. Es el caso de un soldado, pero que tiene, bueno, no un soldado, un joven cualquiera, pero como siempre en ciertos lugares los mandan a pelear a fuerza porque pues, son de ese lugar y tienes que defender tu patria. En fin, este jovencito, no recuerdo el nombre que le pusieron al personaje, Dawson, algo así. Resulta que él era una religión, no necesariamente, no era católica, pero sí era de una religión, no recuerdo si era sabatista o algo así. Pero, obviamente, como ciertos hermanos, y lo digo con todo respeto, de otras religiones, de otras creencias, ahí sí mis respetos, que son muy dados y muy respetuosos a la palabra, ¿sí? Y él decía, es que en la palabra viene que no tengo, que uno de los mandamientos es no matarás, no tengo que matar. Cuando lo mandan a la guerra, oh sorpresa, pues, oye, no inventes, te estoy entrenando para ser soldado, tienes que usar un arma para matar. Y él dijo, no, mi religión me lo prohíbe, no puedo matar, es uno de los mandamientos, por lo tanto yo no puedo portar un arma. Entonces era algo ridículo, ¿no? Humanamente, si lo pensamos humanamente, oye, vas a ir a la guerra y ahora sí que como este dicho, ¿verdad?, que mencionamos mucho aquí en México, vas a la guerra y sin fusil, sin arma, pues ¿cómo lo vas a hacer? Pues este hombre llegó a ser un gran héroe, salvando a la mayoría de sus compañeros combatientes, no necesariamente matando, sino que cargando a cada uno de los cuerpos que habían quedado tirados después de cierto evento de ataque. Entonces, ¿dónde va a estar lo interesante aquí? Que antes de que hiciera eso, ¿sí? Porque dice, a mí me mandaron como médico, no debe utilizar un arma. Estás en medio de un tiroteo tremendo. ¿Cómo carambas vas a poder ayudar a tus compañeros? Si no vas a defenderte ni vas a defenderlos a ellos. Bueno, pues antes de todo eso, una vez que está un desastre de bombardeos, tiroteos, muchos muertos, muchos de sus compañeros ya habían muerto, en medio de todo eso, de todo ese gran ruido, él le pregunta a Dios, ¿en qué quieres que te ayude? ¿Qué hago? De la desesperación que veía a muchos de sus compañeros muertos, a muchos atacando del otro equipo, todo un desastre, ¿verdad? Bombas y fuego y un desastre. Y él le pregunta directamente, le dice, Dios, ¿qué quieres que haga? No te escucho. Fíjense bien lo que él dijo, no te escucho. Y de repente, muy al fondo entre todo el humo y el fuego, se escucha una voz de un soldado que grita, ¡ayuda! Y él enseguida le dice a Dios, ya te escuché. ¿Sí? Entonces, no necesariamente la presencia de Dios, la manifestación de Dios, la voz de Dios se va a escuchar a través de palabras o a través de acciones, sino también a través de cualquier otro medio por el cual tú logres interpretar. Pero aquí está el primer punto muy importante, que lo sepas interpretar, que profundices, que guardes silencio, que de alguna otra manera te prepares, ¿sí? Te prepares, pues confesándote, luchando por estar en ese estado de gracia para saber identificar la presencia, la voz de Dios en medio, ¿sí? En medio de esta vida terrena, de tu vida personal o de cualquier situación que estés viviendo. Hasta aquí le vamos a dejar, ya me pasé de tiempo, pero bueno, yo les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado a través de esta señal de Monte María y a través de cualquier medio por el cual llega esta señal y por supuesto a través de cualquier lugar a donde llegue, sea al interior o exterior de la República Mexicana.
Me despido pues de todos ustedes con este mensaje que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre compartimos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.